A tus pies yo me inclino. ¿Qué me tienes que decir? Queda el tiempo detenido. Cuando vengo a tus pies yo me inclino. Mi oído es para ti si tú estás. Hola, Dios te bendiga. Este es el pastor Héctor Santiago del ministerio Ciñéndose la Toalla, que todos los lunes tenemos esta oportunidad de traer nuestro estudio bíblico en este tiempo, el estudio del Génesis y específicamente estamos hablando de José en nuestra sección Estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. Y qué bueno que estés conmigo, te doy la bienvenida y seguimos encontrando a Jesús en el libro de Génesis. En esta ocasión, la lección número 50. La lección número 50, la historia de José en el capítulo 37, la parte B. Y a pesar de que esta lección particular lo que va pretendiendo es coger los elementos que son importantes, hablando de José y cómo y por qué sus hermanos lo vendieron a Egipto, pero sabiendo que aun cuando sus hermanos lo vendieron a Egipto y Dios va poniendo su mano para protegerlo, de eso es que vamos a ir viendo hoy, hablando hoy, cómo Dios va a hacer que José llegue a Egipto, porque le hace falta que José esté en Egipto y allí pasar un proceso para que pues, Israel nazca y para que Israel, que empieza por Jacob, que es el que lleva el nombre de Israel, y que luego pues de él saldrá lo que será un pueblo enorme, para que nazca en Israel, en Egipto, pues hay un plan de parte de Dios. Vuelvo y repito, eso no quiere decir Dios se atribuye y agarra cosas que están en el corazón de la gente y esas cosas las utiliza para su plan. Eso no quiere decir que la gente se conviertan en parte del plan de Dios. Así que antes de que sigamos, vamos a orar. Mientras tanto, pues recuerda tu lápiz, tu libreta y la Biblia. Son importantes para hacer anotaciones. Señor, te damos las gracias en esta noche y te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes y que tú bendigas y ayudes a aquellos que en alguna medida esta noche o durante la semana irán entrando para ver estas verdades que están contenidas en esta narración bíblica del capítulo 37 del libro de Génesis. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Y como te digo, aun cuando nosotros estamos narrando la historia, pero dentro de la narración de la historia, que por eso es que Dios la permite y está ahí en la Biblia, porque es una historia céntrica en la vida de Israel, y cómo Dios cuida de los suyos. Esto es importante que lo veamos y vamos a ver la providencia de Dios, no tan solamente en este capítulo, sino en los capítulos siguientes, cómo Dios va haciendo cosas maravillosas en lo que es la vida de José. La semana pasada lo dejamos a sus hermanos por allá por Siquem y estaban pastoreando las ovejas y a su padre Jacob, que envía a José para que José pues le lleve unos víveres a los hermanos, pero para también saber que están bien, porque cuando iban a distancias largas a trabajar con las ovejas, pues habían ocasiones que tardaban semanas en regresar. Así que voy a empezar en el verso 14 para que usted se pueda ubicar. Voy a estar en el verso 14 leyendo. Hoy voy a leer algunas partecitas y pues quiero ubicarnos, y tras de ubicarnos pues también que podamos ver las actitudes de estos hombres que van a ser
hombres cabezas ¿cómo se llama? De un pueblo, y no tan solamente cabezas de un pueblo, sino de tribus. Y no podemos idealizar el creer de que la gente son buenos y que son santos para Dios utilizarlos y hacer unas cosas que tiene que hacer. Israel iba a ser el pueblo que Dios seleccionó de la nada, de donde no había, seleccionó para traer a Jesús, su Hijo, al mundo. Y van a haber gente con malas actitudes, pero Dios los utiliza. Dios los utiliza. Usted dirá, ¿por qué Dios hace ese tipo de cosas? Porque el plan de Dios va por encima de todas las cosas que nosotros podemos figurar. Y el verso 14 dice, e Israel le dijo, Israel es Jacob, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, que ya yo en las lecciones anteriores he hablado un poco de Hebrón, y llegó a Siquem, que vuelvo y digo, lo dije la semana pasada, era el lugar primero donde estaba Jacob, donde Jacob había vivido, y que luego pues se mueve cuando en la muerte de Isaac, pues se mueve a Hebrón. Y fíjense que el verso 15 dice, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, muchacho de 17 años aproximadamente, solo, errante, peligroso, y le preguntó diciendo, ¿qué buscas? Y José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestre dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. O sea, esto no hay que aportar mucho en esto. Yo sencillamente pues voy a poner un mapita para que usted pueda ver dentro de lo que es Siquem y donde es Dotán. Los va a ver ahí bien cerquita a ambos en el área de Samaria. Recuerde que aunque yo les estoy enseñando un mapa de Samaria, de Galilea, de Samaria y de Judea, pero en los tiempos de los patriarcas todavía eso era Canaán, no estaba dividido en esa forma. Cuando usted escuche que habla de Galilea, que habla de Samaria y que habla de Judea, está hablando de los tiempos de Jesús. Los tiempos de Jesús. Antes que eso, y no lo estoy mostrando hoy, pero sí puede ser que lo muestre en alguna de las clases un poquito más adelante. Antes de eso, esa misma tierra, y mucho, digo, antes de eso, pero mucho después de esta parte que estamos dando en el libro de Génesis, capítulo 37, que tiene que ver con José. O sea, estamos hablando 400 años que está en la familia de Jacob en Egipto, y que se convierte en un pueblo. Después de 400 años salen al desierto con la mano de Dios, pero utilizando a Moisés, y luego van a entrar a la tierra prometida, que Dios se la prometió a Abraham, se la prometió a Isaac y se la prometió a Jacob para su descendencia. Y en todo eso el mapa pues se va a distribuir en cómo este mapa se va a distribuir en cómo heredaron, cuál fue la herencia de cada uno de los hijos de Israel. Pertinentemente, en algún momento pues yo lo voy a poner para que usted vea cómo es que heredan, y con gran probabilidad pues los viernes que estoy dando la clase de Daniel, pues lo utilice también para que usted vea lo que decimos, que si las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, pues para que se vean cómo estaban distribuidos o cómo heredaron, cuáles fueron las áreas que heredaron. Así que
se va a Dotam y en el verso 18 dice, y cuando ellos le vieron, refiriéndose a los hijos, recuerde, menos Benjamín, porque Benjamín es un bebé. Benjamín está un tiempo de 1 año, tal vez, no creo que pase de 2. Es un bebé, pero estamos hablando de los demás hijos de Jacob. O sea, le voy a poner que lo he hecho varias veces, pero lo voy a poner para que usted pues tenga una idea nuevamente de los hijos de Jacob en las diferentes mujeres, para que sepa pues quién es el que está diciendo pues, o cómo es que se está diciendo ahí que los hijos pues lo vieron. Y ya yo le estoy poniendo una tablita que dice Bilha, sierva de Raquel, que es Dan y Neftalí, y Silpa, la sierva de la sierva de Lea, que es Gad y Aser. Pero también le estoy poniendo una tablita ahí que está viendo, que dice los hijos de Lea, que es Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. ¿Sí? O sea, y para que usted entienda que no es que, o sea, no ponga a la gente como santos, como ángeles, no lo son. Son muchachos, hombres que tienen un montón de problemas. Le hace el Génesis, termínese de leer el Génesis. Incluso Judá tiene una historia, que no sé si yo llegué a esa historia de él, pero tiene un hijo, todo una historia. Y Rubén tiene una historia con el asunto de la sierva de su padre, la piedra de su padre con la cual tuvo relaciones y subió a su cama. Ese tipo de cosas pues están por ahí. Entonces dice, cuando ellos le vieron, estoy hablando de esos hombres que le estoy mostrando ahí, que son los hermanos que conspiraron contra él para matarle. Mire, esto es feo. Conspiraron, que fue que se pusieron de acuerdo para matarle, para acabar con él, porque no lo quieren, sencillamente por lo que hemos dicho en la lección anterior, y yo lo repito por alguien que le está entrando, porque su papá lo amaba más que a los demás, porque entre 2 hijos que estuvo con la mujer que amaba, uno, y que estuvo en el tiempo de su vejez, es José y Benjamín, pero se apegaba más a José, y dijeron el uno al otro, y aquí viene el soñador. Mire, ese tipo de mofa, tenga cuidado cuando usted se expresa. Voy a hablar con los cristianos, con los creyentes, porque al fin y al cabo, nosotros hablamos mucho de amor y buscamos todos los textos dentro de lo que es las cartas paulinas, las cartas del apóstol Juan, de Pedro, y hablamos del amor, porque el amor es lo más importante que hay en la relación, en la vida del ser humano. Usted puede tener muchas estructuras y puede tener muchos libros y mucho conocimiento y muchas reglas y reglas de cuánta cosa hay para ir al cielo, las que se peinan, las que caminan así o asado, las que se ponen esta ropa o aquella ropa, y hablando de los hombres, y los hombres que somos así o los que somos asados, y los hijos, y todo ese montón de información que usted puede estar figurando. Pero aun cuando usted la esté figurando, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13 que usted puede hacer cosas extraordinarias en el espíritu, hablar lengua, ser profeta, traer y darle comida a los pobres, pero si no tiene amor, de nada le sirve, de nada le vale. Si usted no se lleva bien con los demás, de nada le vale. Y estos son unos conceptos que es para que cada quien se mire a sí mismo, no para que usted diga, que el otro, que aquel se lleva bien, que mira, que le están tirando, o que le tiran a aquel, o que le tiran. No le tire a nadie. Mírese usted, yo me voy a mirar yo. Usted, mírese usted, si usted ama a las demás personas. Amar a las personas no quiere decir que en un momento dado
usted se haya sentido mal con un hermano, con una familia, etcétera, etcétera. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que usted busca arreglar las cosas o busca orar en su momento de oración, orar por las personas que están a su alrededor, porque le ama. No se mofe de los demás, no le pongan un sobrenombre, no le pongan un sobrenombre. Ese sobrenombre es ahí viene el soñador. Y a veces pecamos todos, incluyame a mí en eso, pecamos todos, en que a veces vemos al hermanito o vemos a uno que tiene unos defectos que son verdaderos, pero los llamamos por sus defectos. Y eso no es lo que quiere enseñarnos la palabra, enseñarnos la Biblia. Yo no quiero llenarlo usted aquí de 20 textos del Nuevo Testamento, porque estas son cosas que usted las conoce. Y yo las conozco. Entonces mire cómo dice el 20. Pues venid, matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y yo digo, gloria a Dios que nosotros estamos viviendo en una civilización, pero yo que estoy grabando esto desde Puerto Rico, por si acaso esto llega, qué sé yo, a qué parte del mundo pueda llevar, pero yo quiero decirle que en otros lugares no son como nosotros en términos de los derechos humanos que tenemos, de los derechos de hablar, de los derechos de hacer, no son como. Entonces nosotros vemos eso tal vez desde la perspectiva de un país donde no se puede coger a un individuo y decirle vamos a matarlo y vamos a tirarlo por allí. Digo, estoy hablando de gente decente, que hay gente mala que sí, que cogen a la gente y los matan y los tiran por algún lado. Pues eso existe, eso nosotros lo sabemos todos que existe, pero hay otros países que esa situación es mucho peor. Entonces, una razón por la cual alguien no puede determinar sobre la vida de otro no puede ser porque me cae mal, porque este no entra en mi reino. ¿Sabes lo que estemos hablando de grupo, hablando de reino? Que este no entre en mi reino, que este soñador, que porque papi lo quiere lo voy a matar a su hermano. Ahora, fíjese, les dije, los hijos de Lea, que se los mostré, que el hijo mayor es Rubén, y Rubén tenía una responsabilidad sobre todos sus demás hermanos, sobre todo con su padre. Usted lo va a ver un poquito más adelante, cuando estemos hablando de José, de ellos en Egipto, de la responsabilidad del mayor. Y dice, y cuando Rubén los oyó, los libró de sus manos y dijo, no lo podemos matar. Pero fíjese, con un elemento de miedo. Porque en lugar de quitarlo y decir, no, yo lo voy a devolver a mi padre, dijo, no derraméis sangre, echarlo en la cisterna que está en el desierto. Óigame, entonces, usted lo va a salvar, usted quiere salvar a su amigo, a su familia, al que está en una situación tal o cual, lo va a salvar a media. No lo mate, pero échalo en la cisterna. Y si la cisterna está llena de agua, porque fíjense que ahí lo dice claramente como una salvedad, y dice que aunque lo hizo por librarlo de las manos, para hacerlo volver al padre, lo está haciendo mal. Entonces, sucedió que cuando llegó José, eso era todo el trama que tenían, lo que estaban tramando allá entre ellos, hablándose. Míralo por allá, allí lo reconozco por la túnica, por ahí viene, vamos a matarlo, cuando llegue lo cogemos, lo matamos. No lo matemos, vamos echando en la cisterna. Y cuando llegaron, le quitaron, o sea, no lo dejaron ni hablar. Aquí me mandó papá a chequear cómo están ustedes, no lo dejaron ni hablar, le quitaron la túnica y lo echaron en la cisterna, pero mira la salvedad, pero la cisterna estaba vacía. Ahí está la mano de Dios. Imagínense que la cisterna hubiese estado llena de agua. Ahí está la providencia de Dios. Ahí está la mano de Dios. Primero, en un hermano de 10 que dice, espérate, no lo matemos, vamos a echarlo en la cisterna. Y segundo, que la cisterna estuviera vacía. Estaba vacía.
no había agua en ella, porque si la cisterna hubiese estado llena, la situación hubiese sido otra y hubiese sido de muerte. Y no podemos, no podemos dar una lección y no podemos hablar de muerte porque en todas las circunstancias no entra el asunto de la muerte, pero para efectos de la Biblia, atacar a mi hermano, y cuando digo mi hermano de sangre o mi hermano en la fe, o atacar a otro ser humano, hasta puede ser un vecino, pues atacarlo, atacar su testimonio, atacar su vida, puede ser equivalente a la muerte, Y dice, y se sentaron a comer pan, pero Dios mío, pero qué clase de gente estamos. O sea, lo cogen y lo echan a la cisterna y luego se sientan a comer pan. Y dice, y alzando los ojos, miraron aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. O sea, se encuentran entonces Judá dijo a sus hermanos, fíjense que primero fue Rubén, el mayor. Le dije que ahí estaban los hijos de Lea, estaba Leví, los levitas, estaba Judá, que es la línea de donde va a salir Jesucristo en su tiempo. Y dice a sus hermanos, ¿qué provecho hay a que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron en eso. O sea, aparece otro más que van a tratar de ayudarlo para salvar lo que es su conciencia. Es nuestro hermano. ¿Para qué le vamos a matar? Entonces uno dijo, vamos a echarlo a la cisterna, y el otro dijo, ahora vamos a sacarlo a la cisterna y lo vamos a vender para Egipto. Ahí están los ismaelitas, que eran mercaderes mezclados con los madianitas. Recuerde que los ismaelitas vienen de Ismael. ¿Se acuerda el asunto de Isaac? De Isaac e Ismael. Pues ya empieza el desarrollo en años, que ya hay una tribu de lo que es Israel. Los madianitas vienen de uno de los hijos de Jacob, de Abraham. Ustedes saben que Abraham, después que tuvo Isaac a los 100 años, tuvo como 6 hijos más adicionales. Un poquito más allá, tuvo hasta 160 y pico de años. Tuvo como 6 hijos más. Y uno de ellos era Madián. Y ahí salen los madianitas. O sea que han pasado años desde Abraham. Han pasado años. Y ya estas familias son mercaderes, están desarrollándose dentro del desierto. Y dice, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Yo no voy a desarrollar el asunto de los 20 piezas y las que Judas vendió, que fueron 30, las que vendió a Jesús. No voy a entrar en esto, pero sí en el hecho de que tenemos un desarrollo de una situación entre hermanos de sangre, aunque no eran de la misma madre, eran del mismo padre, y aunque eran de 4 madres diferentes, este desarrollo lo lleva las circunstancias de ese tipo de familia, sobre todo en estos tiempos sin ley, en estos tiempos que son del Génesis y que no había mucha estructura legal, como la va a haber posteriormente en Israel cuando sean un pueblo y Dios le dé leyes para resolver todos sus conflictos. Entonces el 22 dice, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José. Fíjese que cuando Judá interviene, Rubén no está. Rubén cree que lo dejó en la cisterna y lo dejó que no sirva hogar porque no había agua allí. Pero entonces, cuando vuelve, ya no está. Ya entonces Judá había metido las manos para que lo vendieran. Y dice, volvió a su hermano y dijo, el joven no aparece.
¿Yo a dónde iré yo? Porque tiene una responsabilidad. Sabe que él va a tener que enfrentar a su padre en su momento y va a tener que dar explicaciones y va a tener que mentir igual que los demás. Dice, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito y tiñeron la túnica con la sangre de José y le enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. ¿Reconoce ahora la túnica de tu hijo o no? Y él respondió y dijo, la túnica de mi hijo alguna mala bestia lo devoró, o sea, ha sido despedazado. Agarre esta información, porque en su momento un poquito más allá, usted vea, tira y jala, y usted vea, le arrancaron la ropa, y usted vea, lo echaron en la cisterna, lo sacaron de la cisterna, lo vendieron a los ismaelitas, que con gran probabilidad no lo iban a tratar bien, para que se lo llevaran a Egipto, y eso va creando en el hombre de Dios, en el hombre que Dios va a usar, va creando también sus asuntos en el corazón. Va a haber amargura, va a haber dolor, porque el muchacho era un muchacho ignorante y ellos eran unos hombres. Las raíces de amargura se va a ver cuando se van desarrollando, porque a veces la gente quiere y nosotros queremos que los demás estén sanos interiormente, que estén sanos en el corazón, cuando nosotros le hemos hecho un montón de poca vergüenza. Y lo mejor en la vida es no hacer las pocas vergüenzas, pero si se han hecho las pocas vergüenzas, usted va a ver la definición de cómo pasa cuando Dios se mete. Pero si Dios no se mete, pasa lo que pasó con Caín y Abel, empezando la vida, empezando el mundo, donde todavía no había mucha cosa, y el hombre se levanta contra su hermano por envidia y lo destruye, lo mata, sencillamente porque Dios le dijo que lo que había traído, que se había agradado más de lo que trajo Abel que de lo que trajo Caín. Entonces dice, Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio en sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Yo tengo aquí una información del cilicio en la Biblia. Dice, el cilicio es un elemento que aparece con frecuencia en las Sagradas Escrituras, simbolizando un profundo cambio de actitud y una búsqueda de la gracia divina. A lo largo de la historia, este tejido áspero y rugoso ha sido servido como vestimenta de luto y penitencia, representando la tristeza, el arrepentimiento y la humildad del ser humano ante Dios. En nuestro pueblo, hace tiempo yo no veo eso, pero veía unas vestimentas que eran color marrón e incluso veía unas vestimentas que eran sacos, que yo no sé cómo harían por dentro para que no le picaran, porque los sacos pican, el saco pica a la piel, y una vestimenta de saco. Ellos ponían este tipo de vestimenta llamado cilicio y representaba un dolor. Lo hacían en otras circunstancias, como ahí dice, en un cambio de actitud, en una búsqueda de gracia, pero él no lo estaba haciendo por eso, él lo estaba haciendo como luto, como una penitencia. Tenía tristeza, tenía dolor en su corazón, había perdido a su niño amado, su hijo amado, supuestamente, ¿no? Porque sus hermanos le están diciendo, la bestia los devoró. Dice en este artículo, de donde yo lo saqué, exploramos el significado de cilicio en la Biblia, analizando su uso, y de hecho yo pues no me voy a meter en eso, pero sí marqué humildad en nuestras vidas. Hay veces que tenemos que ser humildes, bueno, hay veces no. La Biblia dice que Dios ama a los humildes y a los altivos los mira de lejos. Ama al humilde. Y a veces nosotros no somos humildes. Vemos a los demás y los vejamos como que son menos. No
no les reconocemos sus méritos. Y reconocer sus méritos en las cosas de Dios, en las cosas de Dios. Cuando usted hace algo bien, hace algo bueno, yo debo reconocerlo y decir qué bonito cantó, qué bonito hizo. Pero cuando yo haga algo bueno, usted también reconozca posiciones, porque las posiciones en el culto, en la iglesia, en los ministerios, en los dones, los pone Dios, no los pone el hombre. Bueno, los hombres pues tenemos una cierta responsabilidad, no vamos a decir importancia, responsabilidad en hacer unas cosas de acuerdo a como Dios nos lleve, pero tenemos que saber que la cabeza es Jesucristo, que el plan es salvar a la humanidad, que la iglesia tiene una responsabilidad y que esa responsabilidad es guiada por el Espíritu Santo y todos tenemos que unirnos. El diablo se goza cuando no nos unimos, porque cuando hay desunión, el diablo gana la batalla, siempre va a ganar. Usted podrá decir, no pasó nada. Sí, siempre pasa. Alguien va a terminar como José, herido en su corazón, herido estoy diciendo alguien dentro de una congregación, del mundo cristiano, si es en una oficina, pues en un grupo de oficina, no puede haber desunión. Dice, y se levantaron todos los hijos y todas las hijas. Pero ¿quiénes son todos los hijos, Dios mío? Yo voy narrando esto, pero todos los hijos son, exceptuando al pequeño de 1 o 2 años, todos los hijos, ¿quiénes son? Todos los hijos son los malvados que han hecho esta maldad a su padre, que no se han acordado de que tienen un padre anciano. Y están mirando lo suyo, lo que pierden y olvidándose de los demás. Y entonces hay consuelo, hay que consolarlo. Dice, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, hasta la tumba, hasta la muerte. O sea, que mi luto no va a ser de 8 días, de 10 días. Descenderé, dice, y lo lloró. Quiere decir que le rompieron el corazón. Y si los madianitas se lo llevaron para Egipto y se lo vendieron a Potifar, el capitán de la guardia. Que por ahí es que nosotros vamos a ir hilvanando la llegada de José, la providencia de Dios. Recuerde, no crea que José llegó allá y que José tiene unos dones de parte de Dios y que va para allá como un turista o como un profeta o como uno que conoce de los sueños. No, un muchacho de 17 años, herido por sus hermanos, herido, sin conocimientos de nada, y Dios pues lo permite porque Dios hay cosas que las permite que no las debería permitir, pero dentro de su plan, pues Dios tiene su plan y pues cuando estamos dentro de su plan, pues a veces tenemos que sufrir, ¿sabes? Esto no es un asunto de que todo te sale bien, ¿no? Hay cosas que van a terminar en bien, pero son dolorosas en el camino. Pregúntele al apóstol Pablo, pregúntele a Silas, pregúntele a Pedro, pregúntele a Juan. Que el apocalipsis tremendo, váyase a la isla de Patmos, que lo dejen allí metido, preso. El evangelio cuesta, servir al Señor cuesta, y lo mejor que nosotros haríamos es ponernos todos de acuerdo, amarnos unos a los otros y esforzarnos unos con los otros y hacer las cosas bien para el Señor, para que el Señor se agrade y no para que quien se esté agradando sea el enemigo que está gozando. Oh, qué bien, qué bueno que está pasando. Eso que hicieron los hijos de Jacob estuvo mal. Aunque luego sean los patriarcas, aunque lleguemos al cielo y veamos 24 sillas allí y que alguien diga que ahí están los 12 apóstoles y por ahí están los 12 hijos de las tribus de los hijos de Israel o de Jacob,
de las tribus y que sean, que tengan corona y que sean gente grande y gente tremenda, yo te digo en esta lección que lo hicieron mal. Lo hicieron mal. Y verás lo que va a pasar en el futuro con este acto de aquí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pastor Héctor Santiago, recuerda que estamos trabajando con estas lecciones, no hemos querido dejar esto por delante. Vamos a terminar por lo menos las historias de José y hasta donde Dios nos permita. Próximo viernes a las 7 de la noche estamos en la profecía de Daniel, enseñando profecía simple, de una manera escatológica, pero simple. No queremos entrar en unos conceptos muy amplios y muy profundos que la gente no entienda nada. Vas a entender. Si sigues la secuencia, vas a entender. Te damos gracias, Dios. Te bendecimos y te glorificamos y te pedimos ayuda para que mucha gente aprenda, que es lo más importante. En el nombre de Jesús. Amén.